A ver, chicos. Entonces, te decía que lo que vamos a trabajar nosotros dentro de esa sesión, dentro de esa clase, se relaciona netamente con lo que es la clasificación semántica. Sin embargo, sin embargo, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos estado trabajando porque es importante que recuerdes. Esto es lo último que vamos a ver de verbo. La clasificación semántica es lo último que trabajaremos con relación al verbo. La siguiente clase, pues, trabajamos lo que es el verboide, ¿no? Que es un elemento que se relaciona con el verbo, pero que no cumple las mismas funciones, la misma acción. Ahora, cuando hablábamos del verbo, ¿sí? Cuando hablábamos del verbo, te decía que el verbo son aquellas palabras que expresan la acción que ejecuta el sujeto, ¿ya? O el estado o el proceso en el cual se encuentra. Ahora, el verbo, ten en cuenta lo siguiente, cuando hagamos clase de sujeto y clase de predicado, tienes que recordar que en este caso el verbo es uno de los elementos más importantes, ¿sí? Es uno de los elementos más importantes dentro de una oración, porque gracias al verbo sabemos quién es el sujeto, gracias al verbo sabemos cuál es el elemento efectuado, cuál es el destinatario, cuál es el complemento circunstancial, todo ello se hace gracias al verbo. Por ende, el verbo es el elemento más importante dentro de una oración, no te olvides, ¿sí? El verbo es el elemento más importante. Ahora bien, los verbos, ¿no? Obviamente van a funcionar como el núcleo del predicado. Esa es su característica principal, que el verbo cumple la función de núcleo del predicado, ¿sí? Dentro de tu frase verbal, allí vas a encontrar, o sintagma verbal, ahí vas a encontrar pues al verbito como el núcleo. Y puede ir acompañado, ya sabes, de complementos en este caso, complementos directos, como es el objeto directo, complementos indirectos, como el objeto indirecto, y complementos circunstanciales. Además del complemento atributo que ya lo hemos ido viendo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengas en cuenta esto con respecto al verbo. Hay diversos tipos de verbos, el verbo ser, estar, parecer, permanecer, yacer, permitir, el verbo bailar, saltar, comer, amar, ¿no? Llorar, muchos verbos, ¿ya? Hay muchísimos verbos. A ver. Entonces, lo primero que vimos nosotros era la clasificación morfológica, ¿sí? Era lo primero que vimos nosotros, la clasificación morfológica. Aquí vimos verbos regulares, irregulares, defectivos y la famosa perífrasis verbal. Vamos con el verbo regular. Te decía que el verbo regular, ¿no? En la característica principal de un verbo regular era que su raíz nunca cambiaba, su raíz nunca va a variar, ¿sí? Su raíz siempre va a seguir perenne, su raíz sigue tal cual. Acaba de irse la luz, dice con datos. Sí, por mi casa también se fue hace rato la luz. Así que yo también ando con datos. Cosas de la vida. Ahora, te decía entonces que el verbo regular, ¿no? Su raíz nunca va a cambiar, su raíz nunca varía. Por ejemplo, el verbo amar. Mira, tú qué tanto quieres esto, ¿no? El verbo amar. A ti que te gusta sentir afecto, cariño. Ahí está. Por ejemplo, el verbo amar no cambia. Tú dices yo amo, tú amas, él ama, ¿sí? Nosotros amamos. Entonces, tu verbo nunca va a cambiar, tu verbo va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué verbos regulares, tú recuerdas? ¿Qué verbos regulares recuerdas? Verbos regulares. ¿Cuál es el verbo regular que tú recuerdas? A ver, ¿qué verbos regulares recuerdas? Amar, claro, amar. Hablar, claro, tener no. Tener no es regular, ¿ah? Caminar, sí. Panadero es un verbo. Panadero es un sustantivo, ¿ah? No me asustes, por favor. No me asustes. Cantar, sí. Estudiar también. Comprar, ¿ya? Robar, sí. Correcto, también es comer. Ujú. Jugar no es regular, ¿ah? Trotar, sí. Patear, escribir. Jugar no es, ¿ah? Por favor. No juegues con mis sentimientos, no me asustes. Ya te dije que jugar no. Escuchar sí, manejar, ujú. Saltar, sí, correcto, saltar sí. Actuar no, no es un verbo regular. Viajar sí. Destrozar, destrozo,
Destrozar. Recuerda que la Z cambia por la C. No es regular. Pintar sí. Rociar también. ¿Te acuerdas cuál era la forma para saber si un verbo regular, si un verbo, perdón, era regular o irregular? ¿Te acuerdas cuál fue la forma que te di? Por ejemplo, vamos con el verbo destrozar que ha compartido su compañero, ¿no? Que es parte de su vida. Destrozar. Le quitabas el ar y lo que te queda es la raíz. Entonces, destroz hasta la Z, ¿no? Luego le añadías la O y lo conjugas en primera persona. Entonces, destrozo, ¿sí? Pero si tú lo cambias, tú dices destrocé. Estás cambiando la Z por la C. Ten en cuenta siempre eso, ¿ah? Ten en cuenta que siempre van a variar, siempre cambian al momento de escribir, ¿ya? Siempre tienen que cambiar, siempre van a variar al momento de escribir. ¿Qué pasa cuando no cambian? Cuando no cambian, son verbos, ¿sí? Se consideran como verbos regulares. En este caso, destrozar cambia la Z por la C. Ajá, le quitas el ar, er o ir, ¿no? Lo botas, añades, lo reemplazas por la O, ¿no? Así como hicieron, lo reemplazas por la O y lo conjugas en primera persona, ¿sí? No te olvides, por favor. Entonces, no me asustes cuando te pido un verbo regular, porque me estás asustando poniéndome jugar, ¿no? Destrozar, entre otros. No me asustes. Actuar es irregular, porque tú dices, por ejemplo, actuó, actúo. Tú dices, ah, yo actúo, y tú lleva tilde. En tu raíz la U lleva tilde, no, ya cambió, ya varió. Por eso actuar también es irregular. En tu raíz no debe de pasar absolutamente nada, tu raíz se debe de mantener tal cual está, ¿sí? Esa no debe de cambiar, ¿ya? A ver, entonces, hasta ahí, por ahí algunos han ido bien, por ahí otros me han ido, ¿no? Asustando un poquito, pero espero que con las demás te reivindiques, ¿ya? Ah, en el caso de actuar, tú dices actúo, ¿sí? Por eso actuar se considera regular. Actúo. Por eso te dices, no, yo actúo, ya cambió la U sin tilde por una con tilde. Por eso se considera irregular. ¿Sí? Vale. Genial. Vamos al otro. Vamos al verbo irregular. El verbo irregular sí cambia. Este sí debe de cambiar. Su raíz nunca se mantiene igual. Su raíz cambia constantemente. ¿Ya? Su raíz siempre va a cambiar constantemente. Por ejemplo, te doy el verbo poder. Yo el verbo poder lo cambio a puedo. ¿Sí? El verbo poder lo voy a cambiar a puedo. ¿No? Por ejemplo, ¿puedo ofrecerte algo de beber? Ahí tengo puedo. Puedo es mi verbo regular. ¿Sí? Tenía, claro, no te olvides la tilde en ahí. Tenía. Exacto, también es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque este cambia su raíz. Puedo es un verbo irregular, tenía es un verbo irregular, poner, ¿no? Pongo, tú dices, claro, ahora sí jugar, ujú, sirvo, claro, servir, sirvo, ir, juego, sí, correcto. Jugar debería ser, juego no, jugar. Porque si tú me dices juego, lo puedo tomar como un sustantivo, a menos que tú digas yo juego. Allí sí lo puedo tomar como un verbo. Pero si yo te digo el juego se rompió, lo tomo como un sustantivo. Siempre tienes que tomar en cuenta la oración. Oír, perder, caber, correcto, muy bien. Ahora sí, destrozar, bien, ¿sí? Bien, ahora sí, ir, mirar, mirar. Pero mirar cambia, mirar varía, mirar cambia. No, ¿verdad? Mm, mm. Cuidado, cuidado. Ser, sí, dar, sí, yo doy, correcto, bien. Es irregular.
¿Qué otros más conoces? Googlea, googlea. Ahí se va a dar cuenta. Googlea. ¿Qué otros irregulares conoces? Vamos, yo sé que tú sabes. A ver, busca ahí en tu mente. Yo sé que en tu mente recuerdas varios verbos irregulares. Por ejemplo, empezar es otro verbo irregular. ¿Sí? Empezar, obtener, retener, satisfacer. Aunque es satisfacer, yo satisfago, tú satisfaces. Recuerda que satisfacer lo conjugas, ¿ah? Con el verbo hacer, ¿ah? Sí, satisfacer también es irregular. Entonces tenemos las conjugaciones. El verbo hacer, ¿no? Propiamente. A ver, pasamos al siguiente, porque te veo un poquito tímido, te veo ahí buscando verbos. Vamos al verbo defectivo. Los verbos defectivos eran aquellos verbos que no se podían conjugar en todos los accidentes verbales. Yo te pregunto, ¿con qué otro elemento se relacionan los verbos defectivos? ¿Con qué otros elementos se relacionan? Además de no poder ser conjugados. ¿Con quién más se añadían? ¿Con quién más se relacionaban? ¿Te acuerdas? Exacto, con los fenómenos meteorológicos. Ajá, con los fenómenos meteorológicos y claro, siempre estaban en tercera persona. Sí, muy bien, excelente. Muy bien, tengo mi libro de lumbreras. Dice. Llover también, sí, llueve también es un verbo irregular. Ahora, ese llover, por ejemplo, lo podíamos trabajar también aquí, dentro de los defectivos, porque se relacionan con los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, si tú dices, llueve en, llueve en el Callao, por ejemplo. Ah, ya, llueve, no me está presentando sujeto, por eso se toma como un fenómeno meteorológico. Y lo que me presenta es un complemento circunstancial. Ah, entonces de esa manera lo tomo, ¿no? Garúa, llevar, nevar, ¿no? Llover, nevar, relampaguear, entre otros. Y teníamos verbos defectivos que eran muy puntuales. Abolir es uno de ellos, ¿sí? Soler, atañer, ¿sí? Son verbos defectivos, ¿sí? Son verbos puntuales. Y si digo llueve en balas, igual, no hay sujeto. Y llueven hace referencia al fenómeno meteorológico, porque es básicamente un significado connotativo, ¿no? Pero sí se sobreentiende la oración. Correcto, relampaguear. Ahora, la perífrasis verbal te dice que es un verbo auxiliar, ¿no? En este caso, en forma personal, al cual se le añade un verbo principal, ¿no? De forma no verbal, que puede ser infinitivo, que puede ser participio, que puede ser gerundio. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál era la característica principal de una perífrasis verbal? ¿Qué pasaba con el verbo auxiliar? ¿Qué pasaba con él? ¿Qué le hacían a él? ¿Qué le hacían a esta perífrasis verbal, en la perífrasis, perdón, al verbo auxiliar? ¿Qué hacían con este verbo? ¿Qué le pasaba? Correcto, cambia su significado. Excelente, cambia su significado. Muy bien. Ajá, varía su significado. Por ejemplo, si yo te digo, debo saltar la cuerda,
¿Eso sería una perífrasis verbal? Debo saltar la cuerda. Claro, hace referencia a deber. Ese deber hace referencia a una deuda, ¿no? ¿Tienes una deuda en saltar? No, ya cambió su significado. Perífrasis verbal. Si te digo, ¿no? Voy a amarte siempre, ¿no? Lo que has querido escuchar toda tu vida. Voy a amarte siempre. ¿Es una perífrasis verbal? Vamos, responde sin miedo, sin lágrimas, por favor. ¿Eso es una perífrasis verbal? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Claro, es una perífrasis verbal. Claro, es una perífrasis verbal, ¿no? Claro, tú escuchaste, ¿no? ¿No? Voy a amarte siempre y luego despertaste, ¿no? Entonces, ahí tenemos una perífrasis verbal, por ejemplo. Ahora, también si yo te digo, eh, estoy comiendo, estoy comiendo con mi crush, ¿ya? Estoy comiendo con mi crush. ¿Eso es una perífrasis verbal? Estoy comiendo con mi crush. ¿Cómo dices tú? Con mi crush. ¿Eso sería una perífrasis verbal? Estoy comiendo. Ujú. ¿Sí o no? Recuerda, comiendo. ¿Qué termina? En gerundio. ¿Recuerdas? Ando, endo, yendo, comiendo. Ujú. Ahora, está terminando en gerundio, ¿sí? Termina en gerundio. Ando, endo, yendo, comiendo, estoy comiendo. Ahora, ya tienes el estoy, ya tienes perdón, ya sabes que comiendo es gerundio. O sea, ya estás bien. Yo te pregunto ahora, ¿tu verbo auxiliar cambia su significado? Al decir estoy comiendo, ¿está cambiando su significado? ¿Qué crees tú? ¿Cambia? Recuerda, el verbo auxiliar tiene que cambiar, ¿sí? No te olvides, si tu verbo auxiliar no cambia, si tu verbo auxiliar no cambia, no se considera perífrasis verbal, se considera pues un verbo compuesto, nada más. Ajá, entonces, si tu verbo auxiliar no cambia, lo consideras como un verbo compuesto, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Tiene que cambiar, su significado tiene que cambiar. No te olvides, el significado del verbo auxiliar debe de cambiar, porque de esa manera, ¿sí? Porque de esa manera sabes que estás ante una perífrasis. Si tu verbo auxiliar no cambia, estás ante un verbo compuesto y no hay ningún inconveniente en un verbo compuesto. Es muy diferente un verbo compuesto a una perífrasis verbal, ¿sí? Recuerda que en la perífrasis la acción cambia, ¿sí? Está cambiando, ¿sí? Tu verbo auxiliar cambia. Pero es que todo depende de tu oración, como te decía, todo depende mucho de la oración. Todo depende mucho de la oración. Ahora, normalmente, sí, San Marcos, cuando hace referencia a este tipo de perífrasis verbal, sí, cuando hace referencia, toma en consideración que la diferencia siempre va a estar con el participio más que con el gerundio. Es decir, te dice que tienes que ver en la oración si es en el caso del participio, más que con el gerundio y el infinitivo, porque el participio es el que más utilizamos en oraciones, ¿sí? En verbos compuestos, más que todo. Entonces, con él se da más esta diferencia, con él, ¿sí? Con él se va a dar más la diferencia. Y te dice, ¿no? Si tú ves que un verbo termina, por ejemplo, en ar, ¿no? Y tu verbo auxiliar no tiene sentido, o dentro de tu verbo hay un nexo que luego lo une con un infinitivo, ya sabes que es una perífrasis verbal, te dice, ¿no? Entonces, de esa manera también puedes darte cuenta.
Pero básicamente, ¿qué dije al final? Te decía que San Marcos, por ejemplo, toma en consideración la diferencia más que todo del verbo compuesto con la perífrasis en los verboides participios, con ellos. Con ellos tiene más la diferencia, porque hay veces donde el participio, que es el que más utilizamos en verbos compuestos, ¿no? Hace que tú te puedas confundir. Pero recuerda, la forma en cual tú puedes diferenciar un verbo compuesto de un verbo, de una perífrasis, perdón, verbal, un verbo compuesto de una perífrasis verbal, es a través del verbo auxiliar. Si tu verbo auxiliar cambia su significado, si tu verbo auxiliar está cambiando el significado, ya sabes que tienes una perífrasis. Por ejemplo, mira el que te pongo aquí, ¿no? Eh, bueno, en este caso te pongo se puso a correr. Eso es un infinitivo, por ejemplo. Ya sabes que tienes el verbo poner, que es colocarte algo, ¿no? No la acción de salir corriendo, el nexo y en este caso el infinitivo. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ahí lo estamos teniendo, ahí lo estamos desarrollando. En cambio, cuando hacemos uso del verboide, en este caso el participio en el gerundio, siempre tenemos que ver al verbo auxiliar. Tienes que ver si el verbo auxiliar cambia o no. Por ejemplo, en el caso del gerundio, por ejemplo, para el caso del gerundio. En el caso del gerundio, por ejemplo, decíamos nosotros, ¿no? Estoy manejando a toda velocidad. Estoy manejando. ¿Por qué? ¿Qué te decía la teoría con respecto al verbo auxiliar más el gerundio? Que los verbos que específicamente te dan a la perífrasis verbal es el verbo estar, que es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, estar manejando. Era el verbo andar, venir, ¿no? Que eran los que más se empleaban. Entonces, si yo te digo, está lloviendo, está manejando, ¿sí? Mira la acción, ¿sí? Mira la acción que se relaciona con el verbo, con el gerundio, perdón. Tu verbo estar más tu gerundio. Pero no hay una relación, porque el verbo estar es el que más se emplea para estas perífrasis verbales. Estoy comiendo, esto está lloviendo, estoy manejando. Perífrasis verbal. En cambio, en el participio es con quien más se tiene que tener cuidado. En el caso del participio, por ejemplo, tenemos que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque es uno de los que más errores nos puede dar. Por ejemplo, si yo te digo anda estresada, ¿no? Si yo te digo anda estresada, estresada tiene terminación ada, que es participio. Anda estresada. Ese anda me permite saber que mi oración es perífrasis verbal. Anda estresada. ¿Es una perífrasis verbal o es un verbo compuesto? Anda estresada. Anda. ¿Cómo lo tomas tú el verbo anda? ¿Lo relacionas con estresada? ¿Le das una similitud con estresada? No, ¿verdad? Porque tú dices anda, es del verbo andar, ¿no? De partir, de irte. Pero estresada no tiene nada que ver. Claro, sería una perífrasis. Exacto, no tiene ninguna relación. Entonces te das cuenta que ahí ya tengo una perífrasis verbal. Porque no hay relación. Ajá, porque no hay relación entre mi verbo auxiliar y mi verbo, en este caso, participio, ¿no? El auxiliar y el principal que es un participio. No hay una relación entre ellos. Entonces, como no hay relación entre ellos, eso es una perífrasis verbal. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso con la perífrasis verbal. Es lo primero que tú tienes que saber. Perífrasis verbal, ya, el auxiliar cambia. Es lo primero, ¿ah? Tu auxiliar cambia su significado. Listo. Esa es la primera característica. Y con ella trabajas todo lo demás. Tiene que cambiar. Si tu verbo auxiliar no cambia, no estás ante una perífrasis verbal. Tiene que cambiar su significado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo dentro de lo que es la clasificación morfológica. Verbos regulares, donde no cambian, irregulares, donde cambia la raíz, defectivos, donde no se puede conjugar en todos los accidentes verbales. Y hay algunos que son muy característicos, ¿no? Abolir, soler, atañer, que son muy característicos, y se relacionan también con los fenómenos meteorológicos. Y luego tenemos lo que es la perífrasis verbal, donde tu verbo auxiliar cambia su significado, ¿no? Y a este verbo auxiliar se le puede añadir un infinitivo, terminación ar, er o ir, donde tu verbo auxiliar
puede estar unido a este infinitivo también a través de un nexo, ¿no? De un enlace, que en la mayoría de veces es una preposición. Luego tenías el otro, que era un verbo auxiliar con un gerundio, donde la mayoría de verbos auxiliares estaban representados por el verbo estar, ¿no? Que era el que más se empleaba, el que más se utilizaba, el verbo estar, o incluso pues el verbo andar también, que es uno de ellos. Y en el caso de el verbo auxiliar más el participio, igual teníamos que ver que en este caso el verbo auxiliar cambie su significado para no confundirlo con un verbo compuesto. ¿Ya? ¿Hasta ahí estás bien? ¿Sí? Ok, pero pulgarcitos arriba, ya, genial. ¿Los demás? Sí, 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 sí. Tirano también, Brian también, Tania, Xiomara. Jonathan me dice como el bicho. Sí. Yes, sí, ya está. Ya está. Ahora, el otro, el que trabajamos en la clase anterior, que era clasificación semántico-sintáctica. Aquí teníamos dos tipos de verbos, los verbos copulativos y los verbos predicativos, ¿ya? Si la clase anterior has tenido por ahí algún inconveniente, alguna dificultad, presta mucha atención a lo que vamos a expresar hoy día, ¿ya? Recuerda, el primer tipo de verbo es el verbo copulativo. Recuerda, el verbo copulativo y el verbo predicativo son dos verbos diferentes, son dos clasificaciones diferentes, no las debemos de confundir. Cada uno de ellos tiene su propia estructura, no se van a juntar. A excepción del verbo estar cuando se relaciona con un complemento circunstancial. Esa es la única forma en la cual ellos se van a relacionar. Pero después no. Te decía que los verbos copulativos por sí solos no tienen sentido. ¿Necesitan de quién? ¿De quién necesitan? Del complemento atributo, ¿ya? De él necesitan. Ya sea del atributo o ya sea de la frase nominal, pero de ellos necesitan, ¿sí? ¿Para qué? Para tener sentido. ¿Cuáles eran los verbos copulativos? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran los verbos copulativos? Los que San Marcos toma en cuenta. ¿Cuáles eran los verbos copulativos que San Marcos toma en cuenta? Correcto, 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 muy bien. El verbo ser, estar y parecer. Excelente, excelente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ella parece una persona tranquila, ¿ya? Ella parece una persona tranquila. ¿Es un verbo copulativo el que estoy presentando? Ajá, ser, estar, parecer, permanecer, yacer, permitir, son otros también. Pero San Marcos toma en cuenta ser, estar y parecer. Son los que más utiliza San Marcos. Permanecer, yacer, permitir también son copulativos. Bueno, ¿no? Dependiendo de la oración en la cual se esté empleando. Si yo te digo, ella parece tranquila, lo que estoy encontrando es un verbo copulativo. Ella parece tranquila. Sí, ¿verdad? Si tú le dices, por ejemplo, ella está hermosa, ella está hermosa, también, ¿no? Pero si te digo, ella está con otro, ¿sería verbo copulativo? Ella está con otro, ¿sería verbo copulativo? ¿Qué crees tú? Ella está con otro, ¿sería verbo copulativo? ¿Estoy encontrando un verbo copulativo? ¿Qué encuentras además de tu corazón roto? ¿Qué encuentras? Exacto, complemento circunstancial. Ajá, de compañía en este caso. Complementos, porque tú le preguntas, ¿con quién? Con otro. Ah, compañía. Ujú, excelente. Ten mucho cuidado, ¿ah? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con ese tipo de verbos, ¿ya? Ten mucho cuidado.
No te vayas a confundir, no te aloques y te emocionas y luego dices, ah, mira, aquí está el verbo, esta es copulativo y la marcas, ¿no? Así, con desprecio, ¡pah! La marcas. Y luego cuando te das cuenta, no era lo que te estaban pidiendo, ¿ya? Ten mucho cuidado. En cambio, ya en el verbo predicativo, ¿sí? Ya en el verbo predicativo tenemos varios tipos. El primero es el transitivo. El transitivo se relaciona con dos elementos, con dos complementos. El complemento directo, que es objeto directo, y el complemento indirecto. Yo te pregunto, ¿te acuerdas cómo encontrar al objeto directo? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo encontrar al objeto directo? ¿Qué le preguntabas? Le preguntabas qué o a quién, ¿no? ¿Qué o a quién al verbo? El qué si es un objeto y el a quién si es una persona. ¿Ya? No te olvides. Ajá, ¿qué o a quién? ¿Y por qué elemento lo reemplazabas? ¿Por qué elemento lo reemplazas? ¿Por qué pronombres lo reemplazas? Por el a, las, los, ¿sí? Ahora, ten en cuenta esto y quiero que recuerdes, por ahí me han estado haciendo esta pregunta y también quiero que la tengas en cuenta. Mira, ten en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si yo te digo, yo compro dulces, entonces tienes yo sujeto, compro el verbo dulces, es el objeto directo, porque es yo los compro, ¿ya? Ese los ya sabes que hace referencia a un objeto directo. En este caso es un verbo transitivo. Ahora, si yo te digo, yo compro dulces en la tienda, sabes que tienes igual, yo sujeto, compro el verbo dulces, objeto directo, y en la tienda es un complemento circunstancial. Ahora, ¿qué tipo de verbo es el que tengo allí? Sigue siendo un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque el elemento que tiene más próximo, en este caso dulces, es un objeto directo. Después del objeto directo recién viene el complemento circunstancial. Recuerda, el verbo adquiere su característica gracias al elemento que tenga más próximo. Ahora, si yo te dijera, yo compro en la tienda dulces, ¿sí? Yo compro en la tienda dulces, sería un verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque en la tienda es el complemento circunstancial. Tú preguntas, ¿dónde compro? Porque es el primer elemento que tienes. Claro, sabes que dulces es el objeto directo, claro que sí. Pero en ese momento, en ese tipo de oración, ese se vuelve intransitivo por el elemento que tiene más próximo. Si tú dices yo compro en la tienda y omites el dulces, es un verbo intransitivo. Siempre tienes que recordar. Ahora, si tienes con oraciones que ya está reemplazada, por ejemplo, lo compré ayer. Si yo te digo lo compré ayer, ese lo sabes que hace referencia a un objeto directo. Sabes que está reemplazando un elemento que ha sido omitido. Entonces, por ese motivo, lo compré sería un verbo transitivo, por el lo. Ya sabemos que lo hace referencia a un objeto directo. Lo compré ayer y ayer sería un complemento circunstancial. Siempre recuerda la proximidad. Por eso hay algunas oraciones que por ahí me hacían preguntas, profe, pero por acá, ¿por qué la respuesta en el verbo transitivo? Por el elemento que tiene más próximo o por el elemento que está reemplazando. Siempre tengan en cuenta eso y no confundan a los verbos predicativos con los verbos copulativos. Son dos verbos totalmente diferentes, a excepción de lo que te decía, ¿no? Que se relacionen con un complemento circunstancial. Solamente allí se cambia, pero después no. ¿Ya? ¿Sí? ¿Más claro? ¿Sí? ¿Te quedó mejor? ¿Lo entendiste? ¿O no lo entendiste? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicas? Por ejemplo, si yo te digo en la oración, ¿no? A ver, si yo te digo, y en esta oración, oculto en la frontera con Perú, después de muchos años, se cayó aquella casa vieja. Ya, mira, si tú me dices oculto en la frontera con Perú, son dos oraciones, es una sola. Ya, después de muchos años se cayó aquella casa vieja. Ya, mira. Si tú me dices después de muchos años, eso es un complemento circunstancial. ¿Sí? Después de muchos años, es un complemento circunstancial de tiempo. Tenlo ahí. El se, ya sabes que puede reemplazar, que puede ser objeto directo o indirecto, ¿sí? Cayó
viene a ser verbo, y aquella casa vieja, ¿no? El aquella hace referencia a un, en este caso, a un demostrativo, ¿no? Tú preguntas, ¿qué se cayó? Aquella casa vieja. Listo. Tú le preguntas, ¿a qué se cayó? Aquella casa vieja. Entonces, yo te pregunto, en este caso, ¿con qué elemento lo vas a reemplazar? Se cayó aquella vieja. ¿Qué elemento la está reemplazando? A aquella casa vieja. ¿Qué elemento la reemplaza dentro de tu oración? En tu oración hay un elemento que ya la está reemplazando. Porque tú preguntas, ¿no? ¿Qué cayó? Aquella casa vieja. Tú dices, ¿la cayó? ¿Le cayó? No, C. El C la está reemplazando, correcto. Entonces, ¿tu C qué es? ¿Objeto directo o indirecto? Se cayó. Está realizando la acción. Se cayó aquella casa vieja. Está realizando la acción. Entonces, tienes que tener en cuenta, sí, tienes que tener en cuenta siempre, en este caso, todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos. Tienes que tener en cuenta todo. Ahora, una vez que ya tienes en cuenta, ya tienes lo que es el complemento circunstancial, ya tienes el objeto, ya tienes el verbo, ya tienes el elemento que está siendo reemplazado, ¿sí? Ya tienes el elemento reemplazado. Vamos a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de oración es? ¿Ya? Vamos a tomar ahora en cuenta qué tipo de oración es. Entonces, observa todo el panorama, ¿ya? Observa todo el panorama. Buscas, ¿qué sería? ¿Qué tipo de verbo sería el que has encontrado? ¿Qué tipo de verbo sería el que has encontrado? Si el elemento que tienes, ¿sí? Si el elemento que tienes inicialmente es un complemento circunstancial. ¿Qué tipo de verbo sería si el elemento principal es un complemento circunstancial? Ajá. No, recuerda que el C, si no estuviera el después de muchos años, si no estuviera el después de muchos años, y solamente dijera, se cayó aquella casa vieja, allí sería transitivo. Pero tienes el después de muchos años, está principalmente, está adelante, es el primerito. Ya sabes que el C es el reemplazo. Por eso te decía, si ya está reemplazado, en el caso de lo compró, ¿verdad? Ahí tengo de frente el lo, por eso sé que el lo me está dando al objeto directo. Pero en este caso tengo el después de muchos años. Luego tengo el elemento que está reemplazando. Entonces, él está primero en mi oración. Él es el que se relaciona primero con el verbo, porque el otro ya es el reemplazo. En ese tipo de oraciones, claro, ajá, en este tipo de, por eso te decía, en este tipo de oraciones tienes que tener en cuenta siempre la ubicación. Si tú tienes después de muchos años, primero, y luego tienes el elemento que está reemplazando, este elemento es la segunda opción. ¿Por qué? Porque él es el reemplazo. Él no es el objeto directo de manera, eh, vamos a decirlo, valga la redundancia, directa. O el objeto indirecto, no, directo, no. Él es el reemplazo ya. Él es el pronombre que está reemplazando. Tu primer elemento, en este caso, es el complemento circunstancial. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo tengo al revés? Si yo te digo, lo compró en la tienda. Ese lo, ese lo es el primer elemento, porque es el objeto directo. Sé que es el elemento que está reemplazando, pero es el que va después del verbo. Por ejemplo, lo compró en la tienda. ¿Qué compró? Por ejemplo, un chocolate. Compró un chocolate en la tienda, porque sé que ese está yendo allí, porque es el que está más próximo. O sea, sé que está reemplazando después del verbo. En cambio, en esta oración tengo primero el después, tengo el elemento que está reemplazando y tengo el verbo. Por eso lo señalo como un verbo intransitivo. No sé si me captaron. Si no, te lo vuelvo a repetir. ¿Lo captaste? ¿Lo entendiste?
Ya te repito, lo repito, lo repito. Ya, lo vuelvo a repetir. A ver, por si acaso. Un repitico. A ver, mira, te voy a dar la oración que tienes allí. Vamos con la oración que tienes allí. Después de muchos años, se cayó aquella casa. ¿Ya? Sabes que el después es el complemento circunstancial. ¿Ya? Sabes que después es el complemento circunstancial. ¿Ya? Después, el se es el elemento que está reemplazando, el cayó es el verbo y aquella casa, en este caso, sería el objeto que está siendo reemplazado. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora, lo primero que tienes que darte cuenta es que tu primer elemento es un complemento circunstancial. ¿Sí? Es un complemento circunstancial. El C es el elemento que va a reemplazar, es decir, es el elemento que está reemplazando. Tu primer elemento fijo directo es el complemento circunstancial. Por ende, el verbo que tienes es un verbo intransitivo. ¿Ya? Es un verbo intransitivo. Allí lo tienes. Lo otro, el C es el elemento que está reemplazando. Entonces, por ubicación, el primer elemento directo que tienes es el complemento circunstancial. El C es el elemento que reemplaza. Ahora, ese es en esa oración, tu verbo es intransitivo. Vamos a otra oración. Si te digo, lo compré en la tienda. En el caso de lo compré en la tienda, el lo es mi objeto directo. Compré es mi verbo y en la tienda es el complemento circunstancial. Yo sé que ese lo que está al inicio, no hay nadie más adelante de él, ese lo está reemplazando a un elemento que va después del verbo. Es como si yo dijera, compré un chocolate en la tienda. Ese un chocolate es mi objeto directo, que lo estoy reemplazando por el lo. Y en la tienda es el complemento circunstancial, está después del objeto directo. ¿Sí? Lo estoy presentando después del objeto directo. Por ese motivo, mi verbo, en este caso, es un verbo transitivo por el lo. Porque yo estoy sobreentendiendo de que ese lo está reemplazando a un chocolate, por ejemplo. Entonces, tómalo en cuenta como la oración directa. Compró o compré un chocolate en la tienda. Ah, ya. Ya estoy presentándote el reemplazo, pero ya sé que ese verbo es un verbo transitivo por el elemento que sigue después, por el elemento efectuado después. ¿Sí? Dice, en Tumbes las lluvias se incrementaron este año. Te dice, en Tumbes, a ver, en Tumbes las lluvias se incrementaron. A ver, me dices. Espérate que no estoy leyendo bien. Dice, en Tumbes las lluvias se incrementaron este año. Ah, ya, esa es solamente la oración, ya. En Tumbes las lluvias, que viene a ser tu sujeto, se incrementaron este año. Dice, en ese sería intransitivo porque primero es el complemento. Ahora, ten en cuenta lo siguiente, ¿sí? Ten en cuenta lo siguiente. Ten en cuenta lo siguiente. Ya. En este tipo de oraciones, por ejemplo, ¿ya? En este tipo de oraciones, tienes que tomar en cuenta también todos los elementos que observas, ¿ya? Todos los elementos que observas. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tienes en Tumbes, llueve, las lluvias se incrementaron ese año ya. Tienes en Tumbes, que es un complemento circunstancial, tienes las lluvias, que es tu sujeto, tienes el se, ¿no? Que hace referencia al, a la acción, ¿no? Incrementaron y este año. Ahora, tu primer elemento, ¿cuál es? Un complemento circunstancial, en Tumbes. Está dándote un complemento circunstancial de lugar. Claro, porque tienes entumbes. Luego tienes, bueno, las lluvias, que es el sujeto, pero nos vamos directamente al predicado, porque recuerda que el complemento circunstancial se desarrolla en el predicado. Es como si tú me dijeras, ¿no? Las lluvias se incrementaron ese año en Tumbes. ¿Sí? Eso sería como que sería tu idea. Entonces, igual, este año es un complemento circunstancial. En Tumbes también es un complemento circunstancial. Por ende, ellos son los elementos principales, los complementos circunstanciales. Por eso sería un verbo intransitivo. ¿Sí? Por eso sería un verbo intransitivo. Por esos elementos. Por ellos. ¿Sí? Por ellos. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Queda entonces? ¿Sí? Las demás.
¿Estás allí? ¿Estás botando espuma? ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Sí? Ya. Entonces, ya sabes que el intransitivo se relaciona siempre con el complemento circunstancial, ¿ya? Siempre se va a relacionar con el complemento circunstancial. Por ejemplo, el pájaro canta en su nido. Ah, en su nido es un complemento circunstancial del lugar, ¿sí? Siempre hace referencia a los complementos circunstanciales, ya sea de modo, de lugar, de tiempo, de cantidad, de compañía, etcétera, etcétera. En el caso del verbo principal, recuerda que el verbo principal es el que te aporta el significado, ¿sí? Puede estar solito o puede estar acompañado, pero siempre hay un verbo principal, ¿sí? Siempre hay un verbo principal. Uno solo, un solo elemento es el verbo principal. Puede ser un verbo simple, como te digo, puede ser un verbo compuesto, pero siempre, incluso en el verbo compuesto, existe el verbo principal, que es el que te expresa ¿qué cosa? El significado. Recuerda que el auxiliar te expresa básicamente la acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella canta, ya sabes que canta es un verbo principal, porque te está expresando la acción. En el caso del subordinado, recuerda que el verbo subordinado necesita de manera obligatoria de un verbo principal, ¿sí? El subordinado necesita del principal. Sin él no puede existir. Es como tú sin su amor no puedes existir. Así, igualito. El subordinado necesita del amor del principal para poder existir. Sin él no es nada, sin él no es nadie. Si nadie lo toma en cuenta. Como si estuviera escondido en un rincón. Así, igualito. Por eso le llama subordinado, ¿ya? Porque nadie lo quiere en todos los días, ¿ya? Así, igualito. Necesita del principal. Por ejemplo, te decía, ¿no? Sin llorar, sin llorar. Una bromita nada más, sin llorar. Por ejemplo, como te decía, cuando él mira, ella lo ignora, ¿no? No es que me haya dado cuenta que esto te pase, pero cuando él mira, ella lo ignora. ¿Cuál es el verbo subordinado? Tienes dos verbos, mira e ignora. Ya te había enseñado, tienes que ver qué elemento está antes del verbo. ¿Cuáles son los que subordinan? Los pronombres relativos y las conjunciones subordinantes. Entonces, en este caso, ignora, antes de ignora hay un pronombre, sí, pero es un pronombre personal. Los personales no subordinan. Y luego está ella, que es un pronombre también personal. Ellos no subordinan. Entonces, ignora me quedaría como mi verbo principal. Voy a mira. Antes de mira está él, pronombre personal. Este no subordina. Pero antes está cuándo. Ah, ¿y cuándo es un pronombre? Ah, él sí subordina. Por eso mira es el verbo subordinado. E ignora es tu verbo principal. Porque tú necesitas, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando él mira, ella lo ignora. Estás necesitando que la acción, ¿no? Tú necesitas la acción, la primera acción, ¿sí? La primera acción para darte cuenta de que te está ignorando. Tienes que saber. Tú miras, te ignora. Es una acción. Se necesita. La necesitas. Necesitas la ignoración en este caso, ¿no? Que te ignoren. Eso es lo que necesitas. ¿Ya? La necesitas en este caso. Y luego tenemos los verbos impersonales, que te decía que en el verbo impersonal el sujeto no existe, ¿sí? Así como tú para ella, no existe, nada, no existe, ni siquiera de forma tácita, así, no existe, ¿ya? No existe. En el impersonal el sujeto no existe, no está, ¿ya? Ni en pelea de gallos, de perros, ni de gatos, no está, no existe, ¿ya? No está. Y siempre hace referencia a las oraciones, en este caso unimembres. Y hace uso también de los verbos impersonales, ¿no? Donde el sujeto no está. Por ejemplo, hace viento fresco. Hace es el verbo. Te das cuenta que no hay sujeto, pero sí hay objeto directo, porque tú preguntas, ¿qué hace viento fresco? Ah, lo hace. Ahí tengo mi objeto directo, pero no tengo sujeto. Y eso sería un verbo impersonal. ¿Ya? Eso es un verbo impersonal. Dice, en estas dos oraciones habrá preguntas en cada, a ver, habrá preguntas en cada municipio. Es muy angustiante este problema. Dice, en la segunda, en el segundo problema sería el sujeto. Ah, en la segunda problema sería el sujeto. ¿Y por qué la primera sería impersonal? Porque tú tienes el habrá. Habrá preguntas en cada municipio. Habrá preguntas. Preguntas es el objeto directo. Tú preguntas, ¿no? ¿Qué habrá? Preguntas. Las habrá, porque está en plural. Las habrá. Y en cada municipio es un complemento circunstancial.
Entonces, habrá es un verbo impersonal. Esa es una. Es viene a ser un verbo copulativo. Recuerda que el verbo copulativo se relaciona con el atributo. ¿Sí? Se relaciona con el atributo. Entonces, es muy angustiante este problema. Tú preguntas, ¿qué es muy angustiante este problema? Este problema, no solamente problema, este problema. Porque le estás preguntando al verbo que es un verbo copulativo. ¿Qué es muy angustiante? Ah, este problema. Este problema lo tomarías como el sujeto. Y muy angustiante es tu atributo. Ah, ¿qué características tenía que se puede relacionar con el clima también? Puede ser referencia a los fenómenos climatológicos y que se relaciona con la oración unimembre. Esa es la característica del verbo impersonal, que se relaciona con las oraciones unimembres. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? Las oraciones unimembres son aquellas oraciones donde el sujeto no existe y se hace uso del verbo impersonal, porque el sujeto tampoco existe con el verbo con el verbo, perdón, impersonal. En las oraciones unimembres se utiliza el verbo impersonal. Eso no quería decir, Martín. Lo siento. Lo siento. Una bromita. ¿Por qué habrá preguntas es impersonal? Porque el verbo habrá me está presentando al objeto directo. El objeto directo no es un sujeto, es un objeto directo. Porque tú preguntas, ¿qué habrá? Preguntas, las habrá. La estás reemplazando. ¿Sí? Las habrá. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, 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 sí. Sí, sí. Profe, Dime, dime. el verbo transitivo tampoco tiene significado sin, por ejemplo, su complemento, ¿no? El verbo, disculpa, el verbo transitivo, Transitivo. ¿qué tiene? Tampoco tiene del todo significado sin su complemento. Claro, necesita el complemento para saber hacia quién se está relacionando. Por ejemplo, si yo te digo compro, ¿compro qué? Necesito en este caso de mi complemento. Ahora, si yo te digo yo compro, sé que mi oración es el verbo que tengo ahí es un verbo predicativo, porque es la acción, pero no sé qué acción estoy haciendo. Entonces, por eso te dice, los verbos predicativos se pueden emplear por sí solos para que entiendas la acción. Ahora, si quieres completar la acción, haces uso de objetos directos, indirectos o complementos circunstanciales. Y ahí completas toda la idea. Es que si tú me dices que este problema es el objeto, a ver, mira. A ver, ¿dónde está tu? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. A ver, te decía, en el caso de este problema, ¿sí? En el caso de este problema, recuerda que es, ¿sí? Ese es un verbo copulativo. Ese es un verbo copulativo. Entonces, tú tienes que ver si después de tu verbo copulativo hay un atributo. Si después de tu verbo copulativo hay un atributo, ¿sí? Ya sabes que la pregunta que vas a hacer en este caso, ¿sí? La pregunta que haces viene a ser encontrar, ¿no? Al sujeto nada más. Por ejemplo, si tú me dices, es muy angustiante este problema, ya sabes que ese es el verbo copulativo. Muy angustiante es tu atributo. Ahora, este problema, ¿por qué sería un objeto directo si ese es un verbo copulativo? Recuerda, ese es un verbo copulativo. Los verbos copulativos no presentan objeto directo.
¿O acaso tú encuentras objeto directo a través del verbo es? No, ¿verdad? Dice, mi única crush es San Marcos, donde hay miles de chicas. Esperemos que te hagan caso, hijo. Esperemos, con fe. Te apoyamos. Todos estamos contigo. Entonces, te decía, te decía, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, fue sin querer, lo siento, lo siento. Ese es un verbo copulativo, no me presenta objeto directo, por eso este problema es el sujeto. ¿Sí? Siempre ten en cuenta el tipo de verbo, no te olvides, siempre ten en cuenta el tipo de verbo. Ya, no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, ya, no te olvides. Continuamos ahora, vamos a lo que nos compete, ya, vamos a lo que nos compete. Vamos a la clasificación semántica. Aquí en la clasificación semántica solo vamos a trabajar 3 puntos importantes, solo 3, que se relacionan con los verbos pronominales, ¿ya? Aquí trabajamos 3 puntos, ¿ya? ¿Qué son los verbos pronominales, profesor? ¿Qué es un verbo pronominal, profesor? Un verbo pronominal, como su nombre lo dice, pronominal hace uso del pronombre. Entonces, estos verbos pronominales van a hacer uso de pronombres, ¿sí? Van a hacer uso de los pronombres. ¿Cuáles pronombres? El me, el te, el se, el nos y el os. Esos verbos van a emplear, bueno, en este caso, los verbos emplean estos pronombres. Cuando tú veas que un verbo está empleando esos pronombres, a ese verbo se le da también el nombre de verbo pronominal. Por ejemplo, te digo, ¿no? Él se estuvo todo el tiempo sentado en el mismo lugar. Como te das cuenta, hay un se y luego sigue el verbo. Ese verbo también se llama verbo pronominal. ¿Por qué? Porque está utilizando previamente a un pronombre. Entonces también se le da el nombre de verbos pronominales. Recuerda que San Marcos nunca te pregunta, marca el verbo que es objeto directo, que a la vez es pronominal, que a la vez es predicativo. No, no, así no te pregunta. San Marcos te pregunta uno por uno. Te dice, marca la oración donde tu verbo es transitivo. Ah, ya. Marca tu oración donde tu verbo es pronominal. Ah, ¿sí? Así que normal. No te aloques, ¿sí? Con calma. Tienes que ver toda la oración. Entonces, cada vez que tú escuches verbos pronominales, es porque al verbo, ¿sí? Se le está uniendo en este caso los pronombres me, te, se, nos, os. Solamente ellos, ¿ah? Me, te, se, nos, os. Ya, no te olvides. Solamente esos pronombres se están uniendo al verbo para formar a este verbo como pronominal. ¿Ya? Ahora, te decía que hay 3 tipos de verbos pronominales. El primero se llaman los verbos reflexivos. Estos verbos reflexivos son aquellos verbos donde la acción sale del sujeto, pero regresa a él. Es decir, es una acción que tú haces sobre ti mismo. Por ejemplo, ¿qué acción haces sobre ti mismo? Ah, profe, yo me peino. Eso es una acción que haces sobre ti mismo. Entonces, yo me peino, esa palabra peino es un verbo pronominal. En este caso, reflexivo. ¿Por qué? Uno, porque estoy utilizando el me, ¿sí? Que es un pronombre, es un verbo pronominal. Y dos, porque la acción recae sobre mí. Yo hago la acción de peinarme sobre mí mismo. Yo hago la acción de peinarme sobre mí mismo. Es decir, la acción recae sobre mí. La acción es solamente para mí. Esa es la característica de un verbo pronominal reflexivo, que la acción sale de ti y regresa a ti. Entonces, eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, ella se baña. Claro, ella se baña ella misma. Ella está haciendo la acción de bañarse. Tú te bañas a ti mismo. Claro, tú misma te bañas, ¿no? Tú misma ¿no? Tu jaboncito, tu champú, tú misma te estás bañando. Tú misma haces la acción sobre ti mismo. Se pinta las uñas. Claro, la estás haciendo sobre ella. Ella misma se está pintando sus uñas. Cuando ella se pinta sus propias uñas, la acción recae sobre ella. Eso me da a entender de que pinta es un verbo pronominal reflexivo. Uno, porque está utilizando el se, y dos, porque la acción recae sobre ella misma. ¿Sí? Eso es lo que tienes que ver. Por ejemplo, ¿no? Te decía, yo me miro en el espejo. Claro, yo me miro a mí mismo. Tú ves tu propio reflejo. Tú estás haciendo la acción de verte. La acción y la acción recae sobre ti. Tú haces la acción de verte a ti mismo. Tú te tocas la pierna. Claro, tú te tocas a ti. Por ejemplo, hazlo ahorita. Haz la acción de tocarte tu pierna. La acción sale de ti. Tú estiras tu brazo y te tocas tu pierna.
que te pertenece, es decir, la acción recae sobre tu propio cuerpo, tú mismo haces la acción. La pierna, ujú, o la cara, o el codo, o el brazo, ¿no? Pero la acción sale de ti y recae sobre ti. Ujú, y recae sobre ti. Recuerda, la acción sale de ti y recae sobre ti. Eso es un verbo reflexivo. No te olvides. Eso es un verbo reflexivo. Toda acción que tú hagas sobre ti mismo te da como referencia de que el verbo que estás empleando es un verbo reflexivo. Pero recuerda, tienes que emplear el me, te, se, nos, os. ¿Ya? No te olvides. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor. Por ejemplo, si tú dices, me he levantado tarde, yo te pregunto, ¿tú te levantas a ti mismo? ¿Tú te puedes levantar a ti mismo? ¿Tú mismo haces la acción de levantarte? ¿Quién hace la acción de levantarte? ¿O tú te levantas a ti mismo? Yo te pregunto, ¿tú te levantas a ti mismo? ¿Puedes hacer esto? Es decir, tu alma sale y te dice, hey, hola, oye, ya, levántate, ya es tarde, vamos, ¿sí? ¿Tú te puedes levantar a ti mismo? ¿Mm? Tú te lavas la cabeza, allí sí. Si tú me dices tú te lavas la cabeza, eso sí es reflexivo, porque tú estás haciendo la acción sobre ti mismo, tú estás haciendo la acción, tú inicias la acción de lavarte la cabeza sobre ti, tú haces la acción, tú la estás haciendo, ¿ya? Tú haces la acción. Cuando tú hagas la acción, allí sí. Por ejemplo, dice, me he quedado despierta hasta muy tarde, me he quedado despierta. La acción la estás haciendo. Claro, no sería reflexivo, sería cuasi reflejo, que es lo que vamos a ver a continuación. Si tú dices, me he quedado despierta, ¿la acción la estás haciendo tú? Eso es de todas las mamás hacen eso, Martín, así que no te preocupes, no es la única. Tú te preparas el desayuno. Ahora, yo te pregunto, yo me preparo el desayuno. Claro, si tú dices, yo me preparo el desayuno, ¿la acción la estás haciendo sobre ti? ¿Recae sobre ti la acción? A ver, te pregunto, te pregunto. Sí, tú te cambias, sí. Ahí sí sería. Sí, eso sí sería reflexivo. Claro, si tú mismo te estás matando, es decir, te estás suicidando tú mismo estás haciendo la acción, claro, así sería. Ujú, claro, allí sí. Entonces, ten en cuenta lo siguiente, ten en cuenta que en el reflexivo la acción tiene que salir de ti y recaer sobre ti mismo. No te olvides, la acción sale de ti y recae de ti, recae contigo, ¿ya? Contigo mismo recae la acción, no te vayas a olvidar, ¿ya? La acción sale de ti y recae sobre ti. Ese es para el reflexivo. En cambio, en el cuasi, por ejemplo, ¿no? Él se cepilla los dientes a sí mismo. Recuerda, si puedes emplear el a sí mismo, el a ti mismo y el a sí mismo, estás ante un reflexivo. Por ejemplo, yo me mato a mí mismo. Ah, mira, sí cae, ¿sí? Si tú dices, yo me despierto a mí mismo, ¿tiene sentido el yo me despierto a mí mismo? No. Yo me peino a mí mismo. Ah, sí. Yo me lavo la cabeza a mí mismo. O tú te lavas la cabeza a ti mismo. Claro, tiene sentido. Recuerda, debes de emplear el a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo dependiendo del sujeto en la acción. Si puedes emplearlos, si puedes emplearlos, estás ante un verbo ya reflexivo. No, no te olvides, estás ante un verbo reflexivo. Debes de emplear el a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Ahora, cuando hablamos del cuasi reflejo es porque la acción ya no recae
O sea, la acción sale de ti, pero ya no recae. Bueno, en este caso la acción sale del sujeto, pero ya no recae sobre él. Recuerda, la acción sale del sujeto, pero ya no va a recaer sobre él. ¿Ya? Ya no recae. Ya no va a recaer. Por ejemplo, el tren se detiene en la estación. El tren se detiene. La acción sale de él, pero no recae sobre él. Porque él está haciendo la acción. Por ejemplo, yo te puedo decir, el tren se detiene a sí mismo. A ver, yo te pregunto, ¿tú puedes decir el tren se detiene a sí mismo? ¿El tren se detiene a sí mismo? ¿Tendría sentido? ¿Es correcto decir el tren se detiene a sí mismo? O por ejemplo, si yo te digo, María se despidió, ¿tú puedes decir María se despidió a sí misma? ¿Puedes emplear el María se despidió a sí misma o se despidió de sí misma? ¿Sería correcto decir María se despidió de sí misma? ¿Tendría sentido esa oración? No, ¿verdad? Claro, entonces, como la acción no recae sobre ti, es cuasi reflejo. Recuerda, si tú ya no puedes emplear el a sí mismo, el a ti mismo o el a mí mismo, si tú ya no lo puedes utilizar, es cuasi reflejo. Por ejemplo, la puerta se abre hacia afuera. Claro, la puerta se abre a sí misma. La puerta hace la acción sobre ella, ¿no? Siempre me conmuevo con las películas. Siempre me conmuevo. Es decir, siempre me conmuevo a mí mismo. Tú puedes decir, siempre me conmuevo a mí mismo. ¿Sería correcto decir, siempre me conmuevo a mí mismo? ¿Está bien decir esa acción? ¿Está bien decir esa oración? Siempre me conmuevo a mí mismo. Claro que no está bien. ¿Sí? Claro, tú dices, ella me mató, pero ella está haciendo la acción sobre ti. Ella hace la acción sobre ti. Tú no estás haciendo la acción sobre ella, ni ella está haciendo la acción sobre ella misma. Ella realiza una acción sobre ti. Ella me mató. Entonces sería cuasi reflejo, porque la acción no está yendo hacia ti. Tú no puedes decir, ella me mató a mí mismo. No tiene sentido. O ella me mató a ti mismo o a sí mismo. No tiene sentido. Claro. Ese es en el caso del cuasi reflejo. Recuerda, es una acción que sale del sujeto, pero ya no regresa a él. Por ese motivo no se puede utilizar ni el a mí mismo, ni el a ti mismo, ni el a sí mismo. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Y eso ya se va. Bien alucinante, sangre. Tómalo en el sentido normal, general. ¿Ya? O puedes decir ella te utilizó. Si tú dices ella te utilizó, porque recuerda que el te también es un pronominal, ella te utilizó. Claro, casi reflejo. También es cuasi reflejo. Ella te utilizó. Ah, cuasi reflejo. Y por último tenemos los verbos, en este caso recíprocos. ¿Cuáles son los verbos recíprocos? Son aquellos verbos que nos expresan a nosotros una acción que recae de manera mutua o recíproca. Recuerda, entre dos personas. ¿Sí? Hace referencia a dos personas. Esa es la característica del recíproco. ¿Sí? Entre dos. Por ejemplo, ellas se abrazan. Mira, si yo te digo ellas se abrazan, le puedo añadir el mutuamente. ¿Sí? Ellas se abrazan mutuamente. Ah, es en este caso recíproco. Por ejemplo, se miran mutuamente. ¿Sí? Entre dos, ¿ah? Entre dos, se miran mutuamente. Por ejemplo, tú y tu crush. O tú y la que sabe que no existes. Un día se miran, ah, mutuamente. Eso es recíproco. ¿Ya? Eso es recíproco. O se besan. Recuerda, entre dos. Profe, ¿puede ser beso de tres? No, solo entre dos. Ya, no estés rompiendo las reglas, por favor. Solo entre dos. Nada que beso de tres. Ya, solo entre dos. Mutuamente, para que se pueda expresar el mutuamente. Ya, el mutuamente. Nos saludamos, por ejemplo, utilizo el nos saludamos mutuamente. Eso es el recíproco. No te olvides, recíproco. Se quieren, se aman,
¿sí? Mutuamente. Recuerda, y tienes que emplear con el verbo el me, te, se, nos, os. No te olvides de ellos, por favor. No te vayas a olvidar de esos elementos. No te olvides, ¿ya? No te olvides de ellos. Nos burlamos, claro. Se quieren mutuamente, se desprecian mutuamente, se ayudan mutuamente, ¿sí? Se engañan mutuamente, ¿sí? Ahí tienes. No, no se puede tampoco. Entonces, hasta aquí, con esos tres verbos pronominales, los reflexivos, los cuasirreflejos y los recíprocos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Con ellos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Se muerden, se engañan, se apoyan, claro, mutuamente, son recíprocos. Mm, Si me pregunta qué dejo en el olvido, se matan mutuamente. Bueno, si los dos lo van a hacer, sí. Se ilusionan, exacto, mutuamente. Entonces, hasta aquí, ¿dudas, preguntas, consultas, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta hasta acá? Vamos, a ver, yo sé que estás allí, vamos. De los 90 y tantos, que solo participan algunos, los 60 o 70 que son mudos, tímidos. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? Para los demás también, para los participantes constantes también. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Te quedó claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Los demás, a ver, dame una señal de vida, vamos, para ver que estás allí. Ok, por ahí veo unos pulgarcitos arriba, ok, Brenda, los demás también. Sí, todo claro, todo claro. Sí, por ahí veo, uy, corazoncitos, listo. Sí, resitas, corazones, pulgarcitos, vale. Dice, mi pregunta, me preparo. Si la acción la haces tú para ti, claro, es, porque tú dices me preparo, no me preparó, ¿ah? Me preparo un postre, la acción la haces tú misma estás haciendo la acción, me preparo un postre a mí mismo, porque te lo estás preparando para ti. La acción sale de ti para hacer una acción que te va a competir a ti. Ujú, claro. Listo. A ver, entonces te voy a pedir que pases a darte evaluación. No te escapes de la clase. Mira, por ahí veo algunos se están fugando. No te escapes. Necesito que des tu evaluación. Necesito que des tu evaluación, por favor. Te lo pido. Sí, claro, Alfonso. Vamos, Alfonso. El infalible Fons. Vamos, Alfonso. ¿Ya? Por favor. Te lo pido. No te vayas sin dar tu evaluación. ¿Sí? No te vayas. No me dejes. Quédate conmigo. Un ratito más. ¿Sí? Das tu evaluación y te doy la resolución de los ejercicios. Pero te pido que por favor pases a dar tu evaluación. Claro, sería cuasi reflejo. Ujú, sí, sí, Jonathan. Entonces, pasen todos a dar tu evaluación, por favor. Pasa a dar la evaluación. No me re como... brincos dieron porque yo re... Ya, bueno, termina. Termina ya tu evaluación para desarrollar los ejercicios, ¿ya? Recuerda que en tu evaluación estamos viendo tanto lo de los dos temitas anteriores también, ¿ya? Juntamente con este. Así que necesito que estés muy atento, ¿ya? Que estén muy atentos. A ver, por ejemplo, tu primera puntica. A ver, que me cargue, a ver que cargue. Para que des una buena evaluación, ¿ya? Como quiera, imagino que ya debes dar a tu evaluación. Mira, la primera te pide verbo copulativo, ya, sencilla, ¿sí? Sencilla. Buscas al atributo y automáticamente lo encuentras. Buscas al atributo y automáticamente lo encuentras. Sencilla, fácil. La otra te piden verbos defectivos. Bueno, buscas justamente el elemento defectivo, al que no se puede conjugar.
Búscalo a él. Hay algunos que sí se pueden jugar, hay otros que no se pueden jugar. Hay uno ahí sencillo también. Y la tercera te pide cuasi reflejo. Recuerda, la acción sale del sujeto, pero ya no regresa a él. Están pidiendo cuasi reflejo, ¿ah? Cuasi reflejo. Entonces, ahí fue prácticas. Uy, bueno, todo sea por un bien. Entonces, da tu evaluación, por favor. Lee bien, ¿ah? Por favor, lee bien, para que no te confundas, lee bien. A ver. Recuerda, verbo copulativo necesita el atributo, ¿ah? Necesitas el atributo, no te olvides, necesitas el atributo. A ver, chicos. No te vayas, por favor, sin dar tu evaluación. Y quédate, por favor, un ratito más. ¿Sí? Hay como 10 que hasta ahorita se han fugado. Por favor, tú no te vayas. Quédate. ¿Ya? Bueno, 11. Para hacer la resolución. 12 de los ejercicios. Están apurados, están, muchachos. A ver. Vamos con los ejercicios mientras vas terminando, ¿ya? Para que vayas terminando a almorzar. Dice, señala alternativa que presenta frase atributiva. Recuerda, si te piden frase atributiva, atributo automáticamente. Aquí la clavecita dice, estimado sobrino, tienes que ser más responsable. Más responsable. Responsable es tu atributo. Profe, pero están trabajando, están verbo auxiliar, trabajando, verbo principal, e intensamente es modo. No es atributo, es modo. ¿Sí? Por eso, por eso no la cuento, porque es modo. Había sido despedido, había y sido son auxiliares, despedido es el principal, por eso no lo cuento. Estoy escribiendo, perífrasis. ¿Te acuerdas? Del verbo estar. Está detrás, detrás es un adverbio, no es un atributo. En la 2 te dice, marque la alternativa donde el verbo tañer ha sido utilizado correctamente. Aquí la clave es la C, ¿ya? La C de chapecito. No sé a quién le atañía, ¿ya? La pintura. ¿Sí? En la clave en la 2 va a ser la C, ¿ya? La C de chapecito. En la 3, frase verbal predicativa. Recuerda, frase verbal predicativa. Si te piden frase verbal predicativa, aquí la clave va a ser la A de amorcito. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque la frase verbal predicativa hace referencia a los complementos, ¿sí? Ya sean complementos circunstanciales, objetos directos o indirectos. Por eso se llama frase verbal, no frase nominal. Si te pidan frase nominal predicativa, perdón, frase verbal nominal o nominativa, estás relacionada al verbo copulativo. Pero cuando te pidan frase verbal predicativa, hace referencia a los verbos predicativos.
¿sí? Hace referencia a los verbos predicativos. Por ese motivo, aquí buscas, obviamente, el complemento circunstancial o al objeto directo o indirecto. Camila y Enrique están, profe, pero están es copulativo. Sí, es copulativo, pero mira lo que sigue después. En una conferencia de abogados, eso es un complemento circunstancial. Por ende, el verbo están deja de ser copulativo para convertirse en un verbo predicativo. En cambio, en todos los demás, por ejemplo, fue, miserable, atributo, parece, ingeniero, ingeniero atributo, es la alcaldesa es atributo, estoy alegre, alegre es atributo. Entonces, en la única donde no encuentro atributo, por más que estoy utilizando el verbo están, es en la A, ¿sí? Porque tengo un complemento circunstancial. A ver, la 4. Verbo pronominal cuasi reflejo. Recuerda, la acción sale del sujeto, pero ya no retorna a él. Por ejemplo, la reunión, perdón, puede amenizarse. Ahí tengo el se. Puede amenizarse. Por ejemplo, como si yo dijera, no, la reunión se puede amenizar con buena plática. Es lo mismo, es un verbo pronominal. Se puede, es decir, la acción sale, pero ya no retorna. Porque tú no puedes decir que la reunión se puede animar a sí misma. La reunión no puede hacer la acción sobre sí misma. Por eso, la reunión puede amenizarse con buena plática. Ese es cuasi reflejo. En el Profe, ¿y caso por qué del... no puede? Dime, Disculpe, dime. profe, ¿y por qué no puede ser la C? Miguel se molesta cuando vuela en avión. Miguel se molesta. Él está haciendo la acción de molestarse. ¿Te dice con quién se molesta? Si tú te molestas, si tú dices, ah, Miguel se molesta cuando vuela en el avión, ¿la molestia va con las personas que están en el avión? ¿La molestia va con el avión o la molestia va con él mismo? Con él mismo. Claro. Entonces, ¿qué sería en este caso? Reflexiva, porque recae. Es Ah, decir, Miguel se molesta a sí mismo cuando vuela en un avión, porque la acción está recayendo de él. No me está especificando con quién se molesta. Si me dijera Miguel se molesta con su novia cuando vuela en un avión, ah, la acción va hacia ella, la acción recae sobre ella. Pero aquí no me lo dan a entender. Ujú. ok, profe, gracias. Listo. Ahora, te piden en las 5, pronominal reflexivo. Recuerda, tiene que recaer sobre el mismo sujeto. Tu prima se golpea, mira, tu prima se golpea cada vez que trapea la casa. La acción recae sobre ella, pues ella misma se está golpeando. Ella está haciendo la acción de golpearse a sí misma. Tu prima se golpea a sí misma cada vez que trapea la casa. Por eso es reflexivo. Se aman, esto es recíproco. La ventana se abre, cuasi reflejo. Los temblores fueron muy fuertes en la capital. Aquí no hay verbo pronominal, por eso no la cuento. Se molestó con nosotros, con nosotros. Mira, la acción recae sobre ellos. Es decir, la acción no sale, no se queda en él, sino recae en otras personas. Por eso es cuasi reflejo. En la 6 te piden recíproco, ¿no? Que se puede hacer mutuamente o puedas emplear el mutuamente. Por ejemplo, Daniel y Macarena se vieron al salir del colegio. Se vieron mutuamente. La acción la hacen los dos, tanto Daniel como Macarena. ¿Sí? Tanto Daniel como Macarena se ven a sí mismos. Entonces ahí la tienes. ¿Sí? Ahí la estás teniendo. En el caso de las 7 te piden verbo predicativo y copulativo. Predicativo y copulativo. Mira, Leonardo trabaja, predicativo en aquel colegio. 2 puntos. Él es, ahí tengo el verbo copulativo, seguridad. Tengo trabaja, predicativo, y ese es el copulativo. ¿Sí? En la 8, verbo pronominal. Recuerda, tienes que emplear el me, te, se, no, sos. Aquí la clave, la única que me presenta un verbo pronominal es la se baña. Por ejemplo, son, fuimos, compró y estuvo no tienen verbos pronominales. No es un verbo pronominal. ¿Por qué? Porque no tienen pronombre previamente. No hay un pronombre entre ellos, por eso no se consideran como verbos pronominales. En cambio, Alejandro se baña, así mismo, es pronominal reflejo o reflexivo, ¿no? La acción está recayendo sobre él. En el caso de la 9, verbo copulativo, ser, estar o parecer, ¿sí? Por ejemplo, ha estado muy impaciente. Ha estado es tu verbo, ¿no? En este caso copulativo. ¿Por qué? Porque impaciente es el atributo. Ha estado muy impaciente. ¿Sí? Entonces aquí lo tienes. Aquí sí lo tienes. Por ejemplo, fueron, pero de viaje no lo es. Cantando no es un copulativo. Llegó tampoco es un copulativo. Estuvo imitándote es una sola expresión. Estuvo es el auxiliar, imitándose el principal. En cambio, ha estado, aquí sí, ha
del verbo auxiliar y estado es el principal. El muy impaciente hacen referencia al atributo. Por eso es la D. Y en la 10 tengo verbo defectivo, recuerda aquel que no se podía conjugar, ¿no? Por ejemplo, la solución les atañerá a los responsables. El verbo atañer, ¿no? Es un verbo defectivo. Recuerda, son 10 para la clase y 10 que quedan para que tú practiques. Aquí están las claves de las otras 10 que tienes para practicar, ¿ya? Ahí están las claves de las otras 10. A ver, uy, la mitad nomás ha dado la evaluación y la otra mitad, ¿qué pasó? Solo la mitad ha dado la evaluación, la mitad de estudiantes. Y la otra mitad se ha fugado y no ha dado la evaluación. ¿Qué pasó, chicos? ¿Mm? ¿Qué pasó? Cuasi reflejo es cuando de dos, no, eso es recíproco. El recíproco es el de dos. Ah, mira, te explico, te vuelvo a explicar, Yami, no te preocupes. El reflejo es cuando la acción la haces sobre ti. Tú haces una acción que va a recaer sobre ti. Por ejemplo, tú dices, yo me cepillo los dientes. La acción la haces tú y tú solo, la acción sale de ti, perdón, y recae sobre ti. Eso es reflejo. ¿Sí? Es un verbo reflejo porque la acción sale de ti y regresa a ti. El cuasi reflejo es cuando sale de ti y ya no regresa. Por ejemplo, tú me dices, tú me dices que me vaya. Tú me dices que me vaya. Es decir, la acción no recae sobre ti, la acción recae sobre otra persona. Tú me dices. Ah, es cuasi reflejo, porque la acción sale de ti, pero recae sobre otra persona. No recae sobre ti, recae sobre otra persona. Y además que no lo puedes ni reemplazar por el a sí mismo, el a mí mismo. ¿Sí? Entonces, en el otro es no, tú y yo nos miramos mutuamente. Cuando puedes emplear el mutuamente, tienes el recíproco. Y ahí tienes los tres tipos. Sí, cuando la acción ya no va a recaer sobre ti, Araceli, ya no cae sobre ti. La acción recae sobre otras personas o sobre otros objetos, pero ya no recae sobre ti. Ya no puedes emplear ni el a mí mismo, a ti mismo o el a sí mismo. Ya no lo vas a poder utilizar. ¿Sí? Listo. Listo, chicos. Si no tienen dudas, preguntas, si no tienen más dudas, más preguntas, más consultas, pues pueden salir de la sesión. Y nos estaremos encontrando la próxima semana para trabajar Verboy. ¿Ya?